nosotros habíamos visto que la ecuación de Bernoulli surge realmente como una forma, como una manera de la ley de conservación de la energía. Es decir, porque la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, la energía que tiene un fluido, el flujo de un fluido en un punto, realmente es la misma energía que tiene cualquier punto de la trayectoria por la cual circula ese flujo. Bien. Entonces, no solamente es importante la velocidad con la que sale el fluido de un depósito, sino también, mucho más importante, es el tiempo con la que sale el tiempo que tarda en vaciarse un depósito, que realmente es la aplicación industrial que más se utiliza. Ustedes no se imaginan la importancia que tiene para la industria, por ejemplo, el vaciado de depósitos. Le doy un dato para que tengan una idea de lo que significa. Ustedes saben que existe una generadora que está en Punta Caucedo, que es Andrés. Esa generadora funciona con gas natural, gas natural. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los barcos vienen y traen el gas, tienen que tener los depósitos en tierra con el volumen hábil para que pueda entonces desde el barco pasar entonces llenar los tanques de gas. Y eso es tan complicado, señores, que muchas veces hay que, cuando quizá ustedes no saben lo que no están en el sector, no conocen el sector, cuando eso sucede y se tiene más gas en los depósitos, hay que encender todas las plantas que trabajan a gas natural, que son las de los minas, esas plantas que ustedes ven en los minas ahí en la Venezuela, masajantes, permanentemente tienen que estar encendidas. ¿Para qué? Para crear entonces el vacío en los tanques de tierra, porque ustedes no se imaginan lo que cuesta el flete de esos cargadores, de esos barcos. Entonces, fíjense la importancia que tiene el tema del tiempo de vaciado de los depósitos. Siempre que ustedes vean un tanquero o algo, por ejemplo, vaciando un gas o algo, eso, el tiempo en el que se vacía, si dejan ahí ese depósito dentro, en la planta, lo que sea, eso por lo general cuesta dinero. Entonces, por eso es que es importante, más que conocer la velocidad, conocer realmente el tiempo. Pero evidentemente van de la mano. Entonces ahora nosotros con esto completamos ya el análisis y calculamos entonces el tiempo en que se vacía realmente un depósito. Entonces decimos, es importante predecir el tiempo que demora en vaciarse total o parcialmente el contenido de un tanque y conocer la cantidad de volumen que se desaloja o queda determinado en el tiempo. En algunas oportunidades se requiere conocer el momento en el que se puede descargar una cantidad especial de líquido. Fíjense lo que yo les estoy diciendo. O sea, es sumamente importante. El que trabaja, por ejemplo, con tanqueros de combustible y ese tipo de cosas, no se imaginan el riesgo, o sea, la zozobra que significa este asunto. Y son muchos los algoritmos, por ejemplo, que por lo menos en la industria donde yo trabajo, o sea, me desenvuelvo, se tienen que tomar en cuenta con el tema del vaciado. Igual pasa, por ejemplo, con la refinería también, esos barcos que están en combustible.
Bueno, mírenlo acá, o sea, no pensaba que se me había olvidado que lo tenía acá. El vaciado de tanques, así como la transferencia de líquido entre recipientes, son comunes en plantas de producción de hidrocarburos. Eso es plantas que producen, por ejemplo, gasolina, todo el tema que tiene que ver con derivados de hidrocarburos. Industria procesadoras de alimentos, bebidas, lácteos, etc. Permitiendo con lo anterior llevar a cabo diferentes procesos de planeación. O sea, todo eso es planificado, y dentro el transporte, señores, el transporte cuesta mucho dinero y ustedes solo son industriales, o sea, posiblemente lo vean o trabajen o lo van a ver si se dedican a algunas áreas especiales. O sea, acarrear algo por tierra, por mar, por lo que sea, por avión, por algo, cuesta mucho dinero el acarreo. Entonces, igual, yo tener, por ejemplo, un activo en una planta ocioso, o sea, eso cuesta mucho dinero. Entonces, por eso es que es tan importante el tema entonces de yo poder planificar si voy a llenar, por ejemplo, un tanque de combustible, entonces, y ya compré el camión, compré el tanquero, entonces, porque yo no soy el dueño del tanquero por lo general, lo que yo utilizo una compañía de logística, por ejemplo, que me transporta el combustible. Pero eso significa entonces que yo debo decir, mira, yo tengo que tener bien el tanquero, tengo que tener entonces ya el tanque disponible para yo entonces llenarlo con el combustible adecuado. Si tengo entonces, eso significa que yo debo hacer una programación, una planificación de suerte manera de que tenga entonces adecuado el volumen adecuado para que el tanquero entonces vacíe. Entonces, la mecánica de los fluidos realmente nos da las herramientas para nosotros poder predecir eso. O sea, la mecánica de los fluidos acompañado también de la mecánica de los sólidos. Porque esto es muy bonito en un depósito, por ejemplo, cilíndrico, pero realmente no los depósitos, por ejemplo, de un tanquero pueden ser de la forma, pueden ser, por ejemplo, un elipse, el área de la sección transversal. Entonces, o sea, yo conseguir su volumen, conseguir su área, todo eso, entonces ya lo obtengo a través de herramientas que me da la mecánica de los sólidos, calculando entonces que centroide y momentos de inercia, centroides sobre todo y áreas, por ejemplo, formando sólidos de revolución. Bien, entonces vamos a ver un poco de los antecedentes. Por medio de la ley de Toffice obtenida a partir de la ecuación de Bernoulli. ¿Cuál es la ecuación de Bernoulli? La ecuación de Bernoulli, como yo le decía, es la ecuación realmente que con la cual se inicia la dinámica de los fluidos. ¿Qué es la dinámica de los fluidos? La dinámica de los fluidos son dinámica es movimiento, fluido entonces fluido. Entonces esto es fluido en movimiento, con lo cual se inicia ya el estudio del movimiento de los fluidos. Entonces es una ecuación que está formada por tres tipos de energía, como yo le decía a ustedes. ¿Cuáles son esas energías? Una energía de presión, que es presión sobre gamma, presión sobre peso específico, más una energía potencial, que es Z, más una energía cinética, que es una velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Como la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma al pasar entonces el flujo de un punto a otro, esa energía mecánica total que él tiene, que es la suma de las tres energías, energía de presión más energía cinética más energía potencial, es la misma en el otro punto. Lo que pasa es que se reparte. Y así entonces yo tengo la famosa ecuación de Bernoulli, que es una ecuación ideal, que es esa que ustedes están viendo acá, que dice la presión sobre el gamma,
presión 1 sobre peso específico más Z1 más B1 cuadrado sobre 2C más P2 cuadrado sobre 2C más Z2 más velocidad cuadrada sobre 2C. Es una ecuación de 6 términos, es una ecuación ideal porque no tiene las energías que agregan las bombas ni las energías que se retiran por motores y turbinas, y no tiene en cuenta la energía de pérdidas. Entonces, es decir, no toma en cuenta de que el flujo no va en el aire, ¿no? El flujo va por tubería, por conductos. Entonces, cuando nosotros hicimos la demostración, nosotros demostramos entonces que la velocidad con la que sale realmente el fluido de un depósito es 2GH, la raíz cuadrada de eso. Donde G es la aceleración de la gravedad, H es la profundidad del depósito. Entonces ahí decimos nosotros, mientras mayor es la altura a la que se encuentra el orificio de salida, entonces mayor será la velocidad. Mientras menos medido desde la superficie del depósito, o sea, desde la parte que yo veo el líquido. Entonces, mientras más cerca de la superficie está el orificio, entonces menos velocidad tiene. Eso ustedes lo pueden hacer. Un vaso Ford, le hacen 3 hoyitos y se van a dar cuenta realmente que el hoyo que está en el fondo, cerca del fondo, es el que va a alcanzar el chorro más lejos. O sea, el chorro que sale por el orificio más cerca del fondo alcanzará entonces una distancia mayor. Esto fue lo que nosotros entonces con esto fue que trabajamos nosotros. O sea, esta es la altura del depósito y esta es entonces la velocidad con la que realmente la que queremos nosotros conseguir. Entonces ahora lo que a nosotros nos interesa realmente es obtener el tiempo de vaciado de este depósito. No tanto la velocidad, sino realmente el tiempo en el que se vacía. Bien. Entonces, se toman en cuenta algunas premisas. Por ejemplo, ¿cuáles son las premisas que se toman en cuenta para no perder tanto tiempo con el tema de estas formulaciones? Miren, la velocidad siempre en la superficie de los depósitos siempre es cero. Es decir, yo tengo un vaso de agua, la velocidad de la superficie, eso yo la asumo siempre, se asume cero. O sea, no he visto realmente ningún artículo, ningún paper que me diga a mí cuál es la velocidad que tiene la superficie del líquido en la superficie. No sé, realmente siempre se asume como cero. Bien. Entonces hay otra premisa también. Entonces esta velocidad aquí arriba es cero. Pero ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, el área en la superficie, o sea, esta área, recuérdense que esto es así, lo que pasa es que yo he dado un corte, realmente lo estoy mirando de frente, o sea, he hecho una proyección, entonces lo que veo es este rectángulo acá. Entonces, pero esto es un área. Entonces, esta área, o sea, que es S1 acá, realmente va a ser siempre mayor que el área del orificio, o sea, por la que sale el fluido. Es una premisa que se asume realmente. Entonces, por acá es que sale realmente el fluido. Entonces, algo importante, ¿qué establece la ecuación de continuidad? La ecuación de continuidad establece realmente el caudal en un punto. O sea, si tengo realmente asimismo estoy en un sistema, en el mismo sistema, y tengo variaciones solamente de áreas, entonces un sistema, por ejemplo, o sea, es esto, para que tenga esto. Yo tengo un punto 1 acá y un punto 2 acá. Aquí hay entonces un área 1, aquí hay una velocidad 1, aquí hay un área 2, aquí hay entonces una velocidad 2.
Pero ¿qué pasa? El flujo que entra por acá es el flujo que sale por acá. Ese flujo le llamamos nosotros flujo másico. El flujo másico no es más que la densidad por el caudal. Pero ¿qué pasa? Yo voy a tener entonces la densidad 1, o sea, voy a tener densidad 1, caudal 1, igual a densidad 2, caudal 2. Pero ¿qué pasa? Como la densidad 1 es igual a la densidad 2, entonces, ¿por qué? Porque se trata del mismo flujo, del mismo fluido. Entonces yo tengo que el caudal en 1, o sea, el caudal que pasa por acá, señores, el caudal en 1 es el caudal que pasa por acá, que es el caudal 2. Entonces Q1 es igual a Q2. Si Q1 es igual a Q2, ¿qué significa eso? O sea, que yo puedo establecer entonces una relación entre las áreas y las velocidades. ¿Por qué? Porque el caudal no es más que área por velocidad. Área por velocidad. Pero el caudal también es ¿quién? Es volumen sobre tiempo. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando lo que están conmigo en teoría. Entonces, caudal. Cuando usted le hablen de caudal es un volumen que se mueve en el tiempo. Es decir, caudal es flujo volumétrico. Entonces, flujo volumétrico. Fíjense, flujo volumétrico. Vamos a mí me gusta siempre entender las cosas y que trata de que entienda de la manera sencilla, porque si yo no lo entiendo desde lo básico no lo puedo entender. Eso es caudal, eso es Q. Siempre que ustedes vean esa Q incluido, ese caudal. ¿Y qué es el caudal? El caudal dice por ahí que es flujo volumétrico. ¿Pero qué es flujo volumétrico? Flujo. ¿Qué es flujo? Flujo es movimiento. Entonces yo describo esto. Fíjense que voy a describir para yo entender lo que es el caudal. ¿Qué es flujo? Movimiento. Algo se está moviendo, algo se mueve realmente. Entonces, ¿y qué es lo que se está moviendo? Se mueve entonces un volumen. Entonces, como hay una rapidez de variación de un volumen, o sea, una velocidad de un volumen, porque está involucrado aquí en el flujo, está involucrado aquí en el movimiento, no es más que un desplazamiento entre un tiempo. Entonces eso es velocidad. O sea, como está involucrado la velocidad, ya está involucrado el tiempo. Entonces, caudal no es más que el volumen sobre tiempo. Perfecto. Si el caudal es volumen sobre tiempo, vamos a demostrárselo acá. Yo tengo que el caudal, ya le dije, el caudal era el volumen sobre el tiempo. Caudal es volumen sobre tiempo, es decir, eso es flujo volumétrico, es la rapidez con que se mueve el volumen. ¿Cómo se interpreta eso? Eso es usted agarra, por ejemplo, agarra un tubo, usted capaz en una tubería, por ejemplo, miren, vamos a ver, usted tiene, imagínese, tiene que hacer un esfuercito. Usted tiene su tubería que entra a su casa, una tubería que va al baño, la tubería que va a la cocina, lo que sea, y usted es capaz de hacerle un huequito aquí, para usted ver lo que está pasando por ahí, le hace un huequito. Y como por ahí lo que está pasando es agua, ¿verdad que sí? Agua. Entonces hay un flujo. Vamos a llamarle que yo tengo un flujo caudal. Tengo caudal que circula por acá y por acá, el mismo. Entonces, ¿qué es el flujo volumétrico? ¿Qué es ese caudal? Miren, ese caudal es un volumen. ¿Y qué es un volumen? Realmente es un área por una elevación. Entonces, es decir, un elemento de volumen se está moviendo en el tiempo. Entonces, ese volumen de agua se está moviendo en el tiempo y eso me da caudal. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 2 pies cúbicos por segundo,
Eso es caudal. ¿Y qué significa ese asunto? Que hay 2 pies cúbicos. O sea, yo tengo un volumen de 2 pies cúbicos, que puede ser esto, por ejemplo, 2, 1 y 1. Eso se está moviendo en el tiempo. Y eso es el caudal. Bien, entonces, ¿qué pasa? Pero volumen, ¿qué es volumen? Ya le dije entonces que volumen es un área por una longitud, es decir, por una elevación o por una altura. Ah, perfecto, pero si yo sustituyo aquí, entonces yo tengo que el caudal es área por longitud sobre tiempo. Ah, pero mira qué bien. Pero ¿qué es longitud sobre tiempo? Longitud sobre tiempo, señores, es velocidad. O sea, eso que está ahí es velocidad. Entonces el caudal también es igual a área por velocidad. Fíjense que el caudal yo lo puedo definir de varias maneras. Tengo 2 maneras de definir entonces el caudal. Una relación de volumen sobre tiempo y una relación de área por velocidad. Entonces, visto eso, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos entonces, que yo tengo esto que está acá, y eso cuando yo tengo entonces Q1, Q2 es la ecuación de continuidad, que la puedo expresar entonces área 1 velocidad 1 es igual a área 2 velocidad 2. Ese es área, o sea, velocidad en el área 1. O sea, esta es la velocidad con que va con que el fluido se va desplazando, acá va bajando el líquido, el nivel de líquido. Y eso es igual a ¿quién? A la velocidad 2 con la que sale el fluido por el área 2. Entonces, fíjense que yo parto de esa premisa. La velocidad con la que baja se va vaciando el depósito, va bajando el nivel del depósito por el área 1, o sea, el área total acá del depósito, es ¿quién? Es igual a la velocidad con la que sale el fluido por ¿quién? Por el área del orificio por la que sale el fluido. Entonces, y eso es producto de ¿quién? ¿Resultado de qué? Resultado de la ecuación de continuidad. Pero nosotros habíamos realmente obtenido la velocidad que fue la práctica pasada. Nosotros habíamos hecho, o sea, habíamos obtenido, recuérdense, la velocidad con la que sale el fluido de 2 maneras. Velocidad es ¿quién? Es 2GH, o esta fórmula, velocidad es área 1, la raíz cuadrada de 2GH sobre el área 1 al cuadrado menos el área 2 al cuadrado. Hicimos el cálculo y nos daba igual. Entonces, ¿qué pasa? El caudal con la que sale, ¿qué es esto? Con la que sale o sea, ¿por qué es caudal? Porque eso es volumen sobre tiempo. Volumen sobre tiempo es caudal. El caudal 2, ese caudal 2 es este caudal que sale por acá. Entonces el caudal 2 con la que sale el flujo por el orificio no es más que ¿quién? Que el área 2 por la velocidad 2. Es decir, ese 2 es área. Eso es área. O sea, área es S. Aquí le llaman área S. Eso es S. Y la B pequeña es velocidad. La V grande es ¿quién? Es volumen. Entonces aquí dice volumen 2 sobre el tiempo. ¿Qué es volumen sobre tiempo? Caudal. Entonces el caudal 2 es ¿quién? Es la velocidad 2 por el área 2. Entonces, haciendo ya, que no me voy a poner a explicar, o sea, todo el cálculo, cuando nosotros aplicamos entonces en la ecuación de Bernoulli sustituimos las velocidades y entonces hacemos
una integración, o sea, para calcular entonces el tiempo. Entonces, aquí esto, lo que le digo es lo siguiente. Siempre que ustedes vean, o sea, estas integrales, ¿cómo son estas integrales? ¿A qué se le llaman esas integrales? O sea, ¿qué es esta integral? ¿Cómo es esta integral? ¿Cómo se llama esta integral? O esta que está acá. ¿Qué tipo de integrales son estas? ¿Quién me dice? Eso no es fluido. Alguien que se anime. Nadie sabe. Si no saben, no, díganme no sabemos, díganme a alguien, entonces no tengan vergüenza, señores, porque eso no importa. ¿Qué tipo de integrales son esas? Digan. Pobre que llegue a rico. Y no es chivo que llegue a bueno. Nadie sabe. ¿Qué integral es esa? Vamos a ver. Ángel Santana. Profesor, ¿esas son integrales definidas? Esas son integrales. ¿Cómo? Definidas. No le escucho bien. Dígame un poquito. Integrales definidas. Integrales definidas. Mire qué fácil. Ya, esas son integrales definidas. Entonces, es una integral definida. ¿Qué significa una integral definida? Que cuando yo, por ejemplo, si yo tengo esa integral, o sea, esa integral, cuando yo la resuelva, entonces, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a tener? Voy a tener lo siguiente. Por ejemplo, una integral así. Si hay algo que dice la integral mata la diferencial, realmente, entonces esto se me va, me quedaría h, pero esa h yo le evalúo entonces entre quién, entre h y h. ¿Qué significa eso? Que yo estoy acotando el resultado. Entonces yo tengo que sustituir la variable independiente de esa función que es resultante por entonces esos intervalos. Y eso permite entonces, ¿cuál es la característica fundamental que tienen entonces las integrales definidas? Es que no me aparece una constante de integración. Si yo no tuviera entonces estos intervalos, entonces me apareciera cuando yo integrara entonces una constante de integración. Bien, aquí no aparece porque la constante de integración, entonces cuando yo sustituya por ambos valores, entonces la constante se me elimina. Lo mismo pasaría, hago una integral definida, entonces eso es, la h está relacionada con quién, con la altura del depósito, es decir, altura total y la altura con la que va disminuyendo entonces el nivel de líquido en el depósito. Y esto es desde que yo inicio, entonces en el tiempo 0 hasta 0, cuando estoy en esta integral. Entonces, resolviendo esa integral, ya haciendo la sustitución, y eso ya nos da a nosotros, señores, realmente, miren, este tiempo, que es el que nosotros ya utilizamos. ¿Qué significa eso? Miren, que el tiempo de vaciado de un depósito es el producto de quién? De el área 1 sobre el área 2. Entonces, ¿y quién? Y la raíz de quién? De 2 veces la altura sobre la gravedad.
Entonces de aquí nosotros podemos sacar muchas lecciones aprendidas y vamos a analizarla, que es lo que me interesa a mí, que entendamos esto. Ya esta fórmula yo la di por hecho, esto ya nos olvidamos de esto, ya con esto ya nosotros obtuvimos esto. Ahora vamos a analizar esta expresión. ¿Qué significa entonces esa expresión? Esa expresión lo que me da a mí es el tiempo de vaciado de un depósito, de un tanque. Entonces, ¿qué está diciendo esa fórmula? Vamos a ver. Si yo le pregunto, ¿qué relación existe entre el tiempo y S2? ¿Qué relación existe? Y el área 2. El área 2 es el área del orificio. ¿Qué relación existe entre el tiempo y S2? En términos de proporcionalidad. ¿Es una proporcionalidad directa o es una proporcionalidad inversa? ¿Qué relación existe entre esas dos variables? ¿Es directa o inversamente? ¿Son directa o inversamente proporcional? Alguien que me diga cualquier cosa. Directa. No, no es directa. ¿Por qué no es directa? Porque fíjate que T, cuando yo paso para allá, para el otro miembro, a S2, ¿qué pasa? Queda como, queda multiplicando. Entonces, dos variables son inversamente proporcionales cuando su producto es una constante. Es decir, lo que forman ella es ¿quién? Es un producto. Entonces, ¿qué significa que son inversas? Son inversas. Oye, son inversas. Entonces, mientras más grande sea el orificio, el hoyo por donde sale, entonces menos el tiempo. Mientras más chiquito sea el hoyito acá, el hoyo acá, entonces si es más pequeño, entonces el tiempo es mayor. Si es más grande, entonces el tiempo es menor. Fíjense que ya sacamos la primera relación. O sea, en la medida en que yo entonces quiero vaciar más rápido, si yo quiero vaciar más rápido en un tiempo menos, entonces debo tener el orificio acá, debe ser más grande. O sea, tengo que tener orificio con un tamaño considerable. Bien. Ya terminamos entonces con el T y S2. Vamos ahora a analizar la relación entre T y S1. ¿Cuál es la relación entre T y S1? La 1. Entonces, ¿cómo pasa S1 para el otro, para este miembro donde está T? ¿Pasa multiplicando o pasa dividiendo? O sea, ¿cómo ustedes... Dividiendo. Dividiendo, muy bien. Fíjense qué fácil. Dividiendo T sobre S1 entonces. Entonces, ¿cómo son esas dos variables, el tiempo y el área 1? ¿Cómo son? ¿Son directas o inversamente proporcionales? Directa. Son directas. Recuérdense, cuando yo tengo un producto es que inversa, cuando tengo una división es directa. Entonces son directas. ¿Qué significa este asunto entonces? Hermano, que si yo tengo áreas grandes, o sea, si el tanque es inmenso, entonces el tiempo va a ser más grande, más alto. Si tengo entonces áreas de tanque pequeña, entonces el tiempo va a ser pequeño. Fíjense entonces que ya yo le he analizado las dos variables relacionadas entonces con quién, con las áreas de los depósitos. Esta área que es el área de la sección transversal del tanque, del depósito, que es S1, y esta área que es el área del orificio, del hoyito acá por donde sale. Y después la otra variable, que es la tercera. ¿Cuál es? La altura. ¿Cómo pasa en términos, o sea, cómo queda relacionado la altura y el tiempo? Acá también, ¿cómo queda? No despejándola, sino cómo queda relacionado. ¿Queda multiplicando o queda dividiendo? Queda igual que como queda el área 1, queda dividiendo.
entonces lo mismo pasa. Lo mismo que pasa con el S1 pasa con la altura. Mientras más alto es el depósito, más tiempo se tarda en vaciarse. Mientras más pequeño es la altura del depósito, entonces más rápido se vacía. Entonces fíjense que ya yo he analizado, tengo ya todas las variables que intervienen entonces, analizadas que intervienen entonces en el vaciado de un tanque. Si tengo entonces área, el tanque es de área muy grande, entonces el tiempo de vaciado va a ser más alto. Si tengo entonces el área del orificio es pequeño, el tiempo también va a ser alto, porque existe una relación inversa entre el tiempo y el S2, el área 2. Y con la altura va a ser entonces lo mismo. Si tengo mucha altura, entonces tengo más tiempo de vaciado. O sea, todo eso entonces lo tengo que tener en cuenta a la hora entonces de yo hacer el cálculo de vaciado de un depósito. Y hasta ahí entonces ya queda la parte teórica. Vamos a ver entonces cómo nosotros completamos entonces la práctica. Fíjense que es la misma práctica que nosotros teníamos, lo mismo, que lo único que yo le he añadido acá, esta columna. ¿Se fijan? Fíjense que nosotros calculamos entonces la velocidad en la práctica 5 con los mismos valores. O sea, yo tengo entonces la altura del depósito, que es 100 centímetros para un depósito. Tengo para otro depósito, tengo 50 centímetros. Tengo el diámetro del depósito, el mismo diámetro. O sea, este es, por ejemplo, ese 20 que está aquí es este. Y esto por aquí que está acá son estos valores. 2, 1.5 y 1. Entonces, calculo la velocidad 2, pero ahora le añado entonces el tiempo del vaciado del depósito. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver. Sencillo. Calculo, mi primera columna es área 1. Entonces, el área es el área de un círculo. Entonces, pi diámetro cuadrado sobre 4, área del depósito. ¿Cuál es el diámetro del depósito? 20. Entonces, como es 20 centímetros, un metro tiene 100 centímetros, lo divido entre 100. Eso es pi por 20 sobre 100 al cuadrado sobre 4. Eso me da 0.0314 metros cuadrados. Fíjense que eso es el valor que coloco acá, ese valor. Voy entonces al área del orificio. ¿Para quién? Esto es para 2, lo hago. Fíjense, lo hice para 2 acá. Entonces, ¿qué tengo? Tengo entonces, eso me da pi 2 sobre 100 al cuadrado sobre 4. Fíjense entonces que ese valor es el que está acá. Aplicando esto. Calculo la velocidad. 2GH. Entonces fíjense que me da 4.43, que es esta. Lo comprobé por la otra fórmula, que es esta. Entonces da igualito también. Y por último, entonces ahora calculamos el tiempo en que tarda el depósito en vaciarse. ¿Qué es esto? Esto es lo nuevo. Esto es viejo. Eso es viejo. Entonces esto es lo nuevo. Aplicamos entonces nuestra fórmula ya que la hemos analizado. Tiempo es área 1 sobre área 2. La raíz de 2GH de 2G sobre G. De 2H sobre G, perdón. Entonces, ¿quién es S1? El área 1. Mírenlo acá. Área 1. Eso lo pongo aquí arriba. Mírenlo ahí. ¿Quién es el S2? El área 2. Mírenlo acá. Lo pongo aquí abajo. Pongo mi raíz cuadrada de 2. ¿Por quién? Por la altura. ¿Cuál es la altura? 100. Entonces, como es centímetro, lo divido entre 100 para llevarlo a metro. Y entre mi gravedad, que es 9.81. Eso me da 45.15 segundos. Y ese es el valor que coloco acá. Entonces, fíjense algo que aquí se me pasó. No sé por qué se me pasó. Pero bueno, ahí aprovecho ya y se lo explico. Miren, ¿qué tamaño tiene el orificio? 2, en este caso. ¿Cuál es la velocidad? El tiempo, 45.15 segundos. Entonces, si lo disminuí un poco, 80, me subo el tiempo 80.
pero si lo pongo más chiquito, si lo sigo poniendo más chiquito, entonces me sube a 180. Fíjense entonces que ahí se cumple este análisis realmente que nosotros le habíamos hecho ya con el tiempo y el área 2. Entonces, esto como acá está. ¿Cuáles son los resultados? Fíjense entonces lo mismo. Le tiene que dar a usted eso, que en la medida en que aumenta el diámetro del orificio, entonces disminuye el diámetro del orificio, aumenta entonces el tiempo de vaciado. Fíjense para ambos casos. O sea, si a esto yo le pongo una recta, a ver si la tengo acá, una recta de tendencia. No la tengo, creo que la pegué esto. Vamos a ver. La línea de tendencia. Miren acá, línea de tendencia. Entonces, fíjense cómo aumenta. Eso significa que en la medida en que disminuye entonces el área del orificio de vaciado, entonces en esa misma medida aumenta entonces el tiempo de vaciado. Y distinguidos estudiantes, hasta aquí